Bueno, vamos a continuar después de este relax, de haber tomado un café tranquilamente, haber departido algunas impresiones de las ponencias anteriores, y ahora a continuación va a tomar la palabra un componente de la Guardia Civil, José Carlos Lázaro Pino. Es ingeniero superior de telecomunicaciones por la Universidad de Valladolid, creo que aquí hay personas que le han dado clase y le conocen. Es máster en análisis de evidencias digitales y lucha contra el cibercrimen por la Universidad Autónoma de Madrid, experto en ciberdelincuencia por el Centro Universitario de la Guardia Civil y Aranjuez. Formó parte de la lucha contra el terrorismo en el Servicio de Información de la Guardia Civil en la Comandancia en San Sebastián. Actualmente está destinado en el equipo contra la delincuencia informática y tecnológica de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Valladolid. Es coordinador de las diversas investigaciones que se llevan a cabo de ciberdelincuencia. En el último año, por decir un dato, ha participado en diversas operaciones en las cuales se han investigado cientos de delitos y habiendo puesto a disposición judicial a más de 100 personas. Es considerado dentro de su destino y por la judicatura como el mayor experto en la lucha contra este tipo de delitos de la Guardia Civil de Valladolid. Por ello nos va a hablar sobre la respuesta de la Guardia Civil ante la ciberdelincuencia. Tu turno, Lázaro. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. La verdad que para mí es un honor estar aquí compartiendo mesa de ponencia de tanto nivel. Desde el punto de vista de la Guardia Civil voy a dar una visión general y global de lo que hacemos, de lo que nos podemos enfrentar y de los retos que supone la inteligencia artificial. Un poco el resumen de la ponencia será esta, lo que es la lucha contra la ciberdelincuencia, la ingeniería social y de qué se sirven los que están al otro lado, qué es el phishing, los fraudes al sector empresarial, un poquito por encima, aunque ya se ha hablado anteriormente, los vectores de ataque y los medios por los que se sirven los malos de hacernos las cosas difíciles, y del futuro que nos concierne y que tenemos que afrontar con bastante cautela. Unas recomendaciones y, bueno, dentro de lo que cabe, una estructura de cómo estamos organizados aquí en Valladolid y un resumen de las operaciones. ¿Qué se entiende por delito tecnológico o delincuencia tecnológica, es decir, ciberdelincuencia? Pues todo aquel delito que se comete utilizando un medio tecnológico, telemático, informático, una red de telecomunicación, que es de la que se sirve al final el ciberdelincuente. La cibercriminalidad de forma general engloba todo delito que se comete empleando el medio tecnológico, pero que además está ocupada por el 90% de los ciberdelitos se ocupa de las estafas. ¿Por qué son las estafas? Pues porque básicamente el malo quiere un rédito económico y no está para perder dinero, sino para ganarlo, para estafarnos a los demás, ¿no? En 10 años este número de ciberdelitos se ha multiplicado aproximadamente por 10 y ocupa el 25% de la estadística global de delincuencia. O sea, es un quesito bastante importante. Aquí en Valladolid, de hecho, en la provincia estamos en torno a un 35, superior que el de la media nacional. El fraude informático, como he dicho, ocupa el 90,5% de los delitos, de los ciberdelitos, no de todos los delitos, sino solamente de los ciber, siendo las amenazas y las coacciones, delitos contra el honor, falsificación informática y sexuales los mínimos, pero sí que es cierto que los hay. De forma de clasificación, una manera de clasificar los ciberdelitos, bueno, pues se clasifican en torno cuyo objetivo son los sistemas informáticos, es decir, los daños, el acceso no consentido, el descubrimiento y revelación de secretos, todos tipificados en el Código Penal. Ciberdelitos cuya actividad criminal es mediante las TICs, el uso de las TICs, como la estafa, recogidos del 248 al 251, estafa tradicional con uso de las TICs y estafa informática, utilizando medio tecnológico, el grooming, o el acoso a menores, la corrupción de menores, pornografía infantil, propiedad industrial, etc. Hay delitos también que investigamos por ser de especial complejidad, como la falsedad documental, las calumnias o injurias contra funcionario, amenazas, coacciones, vertidas todas en la red y los delitos de odio.
¿Por qué los ciberdelincuentes utilizan Internet para hacer sus fechorías? Bueno, pues en teoría, entre comillas, facilitan el trabajo de los delincuentes por ese anonimato que puede proveer Internet o que están detrás de, bueno, pues de una dirección IP, ¿no? de una conexión. Se pueden llevar, son ágiles, pues se pueden llevar a cabo de una forma rápida y sencilla, no ocupan un lugar físico, no tengo que salir a la calle a cometer el delito. Lo puedo hacer directamente desde casa. Ahora que está de moda esto del teletrabajo, pues lo mismo hacen ellos, ¿no? Facilitan, es global, es decir, se puede cometer en cualquier punto del mundo y facilitan la búsqueda de socios y víctimas, ¿no? Como bien decían mis compañeros, pues bueno, pues hacer una búsqueda en Internet permite acceder, ya que estamos muy dados a publicar todo en la red, a hacernos un estudio previo para después, pues a lo mejor, lanzarnos un ataque dirigido. El salto de fronteras dificulta la investigación porque, bueno, pues la legislación es un poco ardua en este sentido. Ellos lo saben y pues cometen el delito en otros países bajo otras direcciones IP, otras conexiones en las que ya dificulta simplemente el hecho de poder identificarlos por una orden europea de investigación, una comisión rogatoria internacional. Por ese motivo es difícil identificar al responsable de la dirección IP que está detrás del delito. Hay complejidad en la investigación, es decir, estamos diciendo que tendremos que hacer un análisis de malware, analizar un virus, un troyano. Hay cierta volatilidad de la información electrónica almacenada, es decir, caduca, la información caduca en Internet. Más que nada porque nuestra legislación no permite ir más allá de 12 meses de investigación. 12 meses, por ejemplo, para identificar una dirección IP. No quiere decir que la investigación puede durar muchísimo tiempo más. Supone un gran beneficio-costo para la poca inversión, que podemos utilizar un bloc de notas, como bien decía Amador, o un navegador. Y numerosos delitos leves pues pueden hacer uno muy grande. Las organizaciones funcionan así. Expanden muchísimo su foco de acción y se pueden pues puede caer muchísima gente con 40 o 50 euros, pero con con numerosas víctimas. Y un poco de todo, la inseguridad que ofrecen las TICs, ¿no? Ese desconocimiento, esa irresponsabilidad, esa exposición a vulnerabilidades de no tener los equipos actualizados, de no hacer un uso responsable de ellos y que enseguida que nos mandan un enlace, un link, aunque sea en un SMS, enseguida caemos, ¿no? Las amenazas más habituales, pues bueno, pues en nuestros dispositivos son la entrada de software malicioso, el robo de información confidencial, el robo de credenciales de acceso, la pérdida de nuestros dispositivos móviles, perderíamos casi toda nuestra información, privacidad y casi la vida, e incluso bueno, pues dispositivos externos, conexiones que nos conectamos a redes que bueno, son inseguras o que hay un man in the middle ahí escuchándonos, ¿no? Esnifando la red. Y todo ello se hace a través de pues, un malware o básicamente es un software infectado, ¿no? En el que damos clic con bastante alegría y que instalamos en nuestros dispositivos, que nos puede producir un secuestro de nuestros archivos o un bloqueo de los equipos, como es el ransomware. Malware y troyano es básicamente lo mismo. Un spyware, un keylogger, un backdoor, una puerta trasera donde el que nos investiga va a entrar en nuestro dispositivo, en nuestro sistema y nos va a robar la información. Y sobre todo lo que está a la orden del día es el phishing, ¿vale? El phishing, esa manera que tenemos de caer. Un vector de ataque importante o interesante, que es la ingeniería social. La ingeniería social pues son técnicas de engaño orientadas a manipular a una persona para obtener información sensible. Voy a hacer un estudio previo en Internet de qué es lo que me puedo llevar de esa persona, qué es lo que le puedo robar, sus contraseñas de acceso, su información financiera,
información relacionada con productos y servicios, información en el caso de las empresas, proveedores y clientes, y sobre todo, que está muy de moda ahora, y ha habido varias operaciones que hemos hecho recientemente sobre el SIM swapping. Es decir, van a intentar suplantarnos nuestra identidad para, de alguna manera, duplicar nuestra tarjeta SIM, nuestra tarjeta de telefonía, con la que obtener un segundo factor de autenticación, un código que me permita darme de alta, acceder a mis sistemas, ¿vale? Porque así se saltaría en esa barrera, la barrera del factor humano, ¿no? Esa duplicidad de la SIM, además, es bastante sencilla. El objetivo de convivir dos tarjetas en la red ahora con las multisim, pues es bastante fácil y asequible. Si el malo se está haciendo pasar por mí y lo valida la operadora, perfectamente pues puede convivir, ¿vale? La ingeniería social normalmente se obtiene información a través de sitios web comprometidos, del typo-squatting o el cyber-squatting, del phishing, del servicio postal tradicional, aunque nos parezca mentira, pero bueno, está casi en desuso, ¿no? Pero sobre todo, ahora que hablaré después, gracias a una orden ministerial, vamos a poder acabar con estas llamadas de VoIP en las que se lanza el mismo número de teléfono que la empresa o que mi compañía o que mi propio banco y creemos que nos está llamando nuestro propio banco, ¿vale? Bueno, pues por lo menos se está intentando poner coto a todas estas llamadas en las que desgraciadamente ha caído muchísima gente dando información privada. Y en la siguiente vamos a hablar de los fraudes al sector empresarial. Es bastante importante ese ransomware que se instala en los equipos informáticos de las empresas y que daña bastante, incluso cifrando copias de seguridad. El business email compromise o el fraude al CEO, haciendo el cambio de factura electrónica. Siempre va a haber un man in the middle, alguna persona intermediaria que nos va a leer los correos, nos va a infectar nuestros equipos y en el momento justo, en ese momento que tendremos que cambiar la factura o que nuestro CEO sabe perfectamente que nuestro CEO de la empresa está de viaje, pues va a aprovechar para hacer daño. La falsa empresa, haciéndose pasar tanto por cliente como proveedor, y los ataques a las webs corporativas y de denegación de servicio. Esos son los fraudes más comunes en el sector empresarial. Pero tenemos que tener ojo a dónde nos conectamos, dónde cargamos nuestros teléfonos, nuestros dispositivos, porque podremos ser víctimas de cualquier ciberdelincuente. Sobre todo de cualquier malware que nos puedan instalar de forma automática. Y que además tenemos bastante la guardia baja. Otros vectores de ataque, otra casuística con la que nos enfrentamos todos los días es las famosas el hijo en apuros, ¿no? La famosa metodología del hijo en apuros, de que aprovechándose del desconocimiento que tienen las personas mayores, bueno, pues sobre sus hijos o sobre el control que tienen sobre los teléfonos móviles, el típico timo ese de la maleta rota, que estoy en el aeropuerto y que no tengo dinero y que me han perdido la maleta, o que se me ha perdido el móvil, se me ha dañado, mándame un Bizum a este otro número, o que estoy en el extranjero, ¿vale? Incluso el timo de la grúa. Bueno, todo esto no es posible si no hay una organización delictiva detrás, y es lo que estamos viendo día a día. Se está utilizando el Crime as a Service, dirigida por una organización, por una cabeza pensante, con unas directrices claras en las que, aunque no tengan una sección técnica, sí que es cierto que hay, digamos, una agrupación de gente o de personas que pueden comprar ese servicio. O se hacen desarrollos propios, que últimamente ya está todo en la dark web y además a un precio bastante asequible. Y sobre todo la ingeniería social, es decir, obtener información de nosotros mismos, ¿no? De sus víctimas.
¿Todo esto para qué? Para obtener un rendimiento económico. Hay una red de mulas bastante distribuida y ofuscada en la que en nuestras investigaciones saltamos de un lado a otro. Esto es el pan nuestro de cada día. Cooperadores necesarios, que no directamente autores, pero cooperadores necesarios que colaboran con la organización para obtener su propio beneficio económico, poquito beneficio económico, sin saber ni siquiera lo que están haciendo, y poner sus cuentas bancarias personales a disposición de la organización. ¿Cómo acaba el dinero? Pues casi todo en criptoactivos, ¿vale? Las criptodivisas es lo que está de moda, es la manera más fácil de ofuscar, de blanquear, de mezclar, difícil de rastrear. Los medios utilizados, Bizum, bueno, pues portales de anuncios, de venta de segunda mano. Aquí tengo que hacer mención, ya que he puesto AnyDesk y TeamViewer, al daño que están haciendo esas falsas empresas de inversión en criptomonedas que engañan a las personas, al ciudadano, llevándose casi todos sus ahorros. Es realmente dantesco y la verdad es que es lo más desagradable de investigar, porque hay auténticos fraudes que, utilizando nuestro propio equipo, dándole opción a entrar en nuestro propio equipo, vamos a registrarnos con nuestra dirección IP en un portal, pues por ejemplo Binance, donde nos van a hacer creer que vamos a invertir nuestros ahorros y nos va a suponer un rendimiento de un 200% en poco tiempo. Y lo que estamos haciendo es simplemente transferir nuestros fondos a cuentas organizadas por la organización, donde la propia organización simula esos rendimientos. Y nos están haciendo creer que estamos obteniendo beneficio cuando lo único que estamos haciendo es transferir dinero. Además, es un delito bastante difícil de perseguir, de identificar, pues simplemente por el hecho de la red descentralizada de blockchain que permite esa anonimización. El futuro ya está aquí. El futuro ya está aquí y lo vemos en nuestras investigaciones, en nuestros delitos con los deepfakes. Tanto ya se ha hablado en la primera ponencia, tanto de voz como de imagen, utilizando la inteligencia artificial. Se pueden generar rostros que no existen o incluso cambiar fotografías reales por una mezcla de la que me interese para poder engañar y cometer el delito, o para hacer pasarse por otra persona, por esa suplantación de identidad. Bueno, en concreto, ¿qué es la inteligencia artificial? Ya todos sabemos lo que es, ¿no? Pero bueno, son sistemas informáticos que buscan imitar la función cognitiva humana a través de máquinas, procesadores y software, con el objetivo de realizar pues tareas bastante difíciles y de análisis de datos. Son capaces de razonar, de aprender, de realizar acciones y de resolver problemas. Manejan gran cantidad de datos, como acabo de decir, y son capaces de crear discursos, novelas, poemas. ¿Quién no ha utilizado ChatGPT o Gemini para hacer tareas, trabajos? Incluso con el más alto desconocimiento de programación, preguntarle a ChatGPT que me dé un código para poder ejecutar, como bien hacía Amador. ¿Cuáles son los usos de la IA? ¿O qué campos de aplicación tiene? Pues sobre todo el tecnológico, pero también el financiero, el sanitario, el climático, el informático, incluso el agrícola y el comercial. Diferentes tipos de IA según la funcionalidad. Las máquinas reactivas, que realmente no tienen memoria y no aprenden. Ese es el caso, a lo mejor, de Deep Blue, que utilizaba ataques de fuerza bruta y de combinaciones para ganar a Kasparov en el año 1990 y muchos. Máquinas de memoria limitada, cuyo único trabajo, dedicación exclusiva, es simular el comportamiento humano, pues tipo Alexa, Siri, vehículos autónomos, chatbots, reconocimiento facial.
Después, máquinas que se pueden clasificar por teoría de la mente y trata de emociones y procesos de reflexión, esto es bastante teórico, y las que generan autoconciencia, ¿vale? Que además de comprender lo anterior, pues tienen sus propios deseos, necesidades y emociones. A modo global. No vengo aquí a dar ninguna lección de inteligencia artificial, simplemente a hablar un poquito por encima de ella, pero bueno, hay 3 tipos de IA, débil o estrecha, está especializada en tareas concretas, la fuerte o general, que es la que simula las capacidades generales humanas, y quizás esta es hasta donde estamos, ¿vale? Y la IA superinteligente, o superior a la humana, ¿no? También existen los modelos generativos de lenguaje, la IA generativa, ¿vale? Y hay por lo menos 5 niveles de progreso de la IA. Como son, creo que actualmente estamos en el nivel 2, más o menos. Los chatbots con lenguaje conversacional, razonadores con capacidad resolutiva a nivel humano. El nivel 3 serían los agentes autónomos, los 4 innovadores con generación de ideas nuevas, el 5 inteligencia y capacidades similares al conjunto de los colectivos humanos. ¿Vale? En relación con la ciberseguridad, los que nos interesan, los modelos de lenguaje, esas IAs donde nosotros les damos un prompt y conseguimos lo que queremos. Las redes neuronales profundas que reconocen patrones y nos crean los deepfakes. Algoritmos de detección de anomalías, es decir, IAs que monitorizan redes. IA generativa con creación de contenido falso, tanto de audio como de vídeo o de texto. Y los agentes autónomos, esos que pueden decir por ellos mismos. Ejemplos de noticias, lo que tenemos todos los días. No sé si se va a escuchar, pero bueno, este audio que voy a poner ahora mismo, pues es el audio de una persona. Faltaban 5 joyas en el cofre del tesoro. Y la IA es capaz de clonar esa voz. Y voy a poner la tercera ya, porque es la prueba definitiva, en la que la propia máquina... Ya conoce ABC Mouse, pero ahora lo hemos renovado. Presentamos nuestra experiencia de aprendizaje optimizada y gratuita. Actividades diarias de inmersión. Que es totalmente clavada a la original. De hecho, hay una noticia, bueno, esta no es actual, pero ha sido hace año y medio. Clonan la voz de un hombre con inteligencia artificial para estafar a sus padres. Es decir, los malos ya están utilizando estas herramientas para hacerse pasar por... Pero no solo la voz, sino, como habíamos dicho, los deepfakes. Y los tenemos con los filtros de TikTok y los tenemos a mano. Okay, I'm going to use the teenage filter. Pues podemos rejuvenecer unos cuantos años. Vale. La real es la de abajo. Y aquí, esto es lo que nos encontramos. Bueno, cada vez son más difíciles de detectar, ¿vale? Cada vez son más difíciles de detectar este deepfake, ¿vale? No sabemos este filtro, si está hecho o si no está hecho, ¿vale? Lo que sí que es cierto es que los próximos 10 años esto va a explotar exponencialmente. Las posibilidades de hacer cosas malas son, pues, infinitas. ¿Qué problemas de futuro podremos tener con la IA? Sobre todo mensajes de phishing mejor redactados y más creíbles, plantillas sin errores en correos electrónicos, incluso la generación de páginas web reales o falsificación de páginas web reales que existen, creación de perfiles falsos, creación de software malicioso, suplantar voz, como acabamos de decir, el spear phishing, una IA personalizada, cada vez más personalizada a un ataque dirigido, un malware adaptativo que evita la detección, ataques de infraestructuras críticas, uso de IA en terrorismo y propaganda, IA autónoma usada para cometer delitos y las guerras híbridas con componentes de IA. ¿Hay ventajas de la IA en la lucha contra la ciberdelincuencia? Sí, bueno, podemos tener una detención temprana de amenazas, una respuesta rápida y automatizada, una protección proactiva frente a vulnerabilidades y una serie de contramedidas y buenas prácticas. Asimismo, tendremos que tener intención de evitar fraudes creando estándares de certificación criptográfica,
sobre todo capturadas por cámaras y micrófonos, educación a la población para comprender ese alcance de la IA, una legislación mundial que proteja los derechos individuales y sanciones penales del abuso, y ya hay un borrador europeo que clasifica la IA según riesgos y sistemas de IA prohibidos, ¿no? Hay diferentes sistemas que están prohibidos para utilizar la IA. Bueno, con todo esto es súper emocionante y avanza muchísimo, tan deprisa que no sabemos a dónde nos vamos. Y dentro de poco, pues probablemente nos iremos a la mierda, ¿no? Hoy dan ganas de desactivar los sistemas, de apagarlo todo, ¿verdad? Pero bueno, no es así, tendremos que convivir con ello. Ahora lo explicaré en un momentín. Sobre todo, lo que más pesa es el eslabón más débil, es decir, el factor humano. Cuanto más sofisticadas son las tecnologías, todas se centran en explotar las debilidades de las personas. Los ciberataques son inevitables, pero muchos de ellos no pueden tener éxito sin la ayuda humana. En ese sentido, tengo que agradecer a Amador que anteriormente no me hiciera ponerme el tricornio gracias a que no enviaste el nicotina.apk a Guillermo, que estoy convencido de que no tiene antivirus, pues bueno, no me hicieras trabajar de más y que te dijera que me acompañaras amablemente, ¿no? Sobre todo cuando no ofuscaste tu dirección IP y cuando pues utilizaste tu máquina con su huella digital, que al final todo es rastreable en la red. Es una broma, es una broma, Amador, pero bueno, simplemente dejarlo ahí. Excelente ponencia. Recomendaciones de seguridad. Correos, tenemos que tener el foco puesto en correos electrónicos de origen desconocido, saber identificar las comunicaciones de los emails falsos. Hay un falso email, un email spoofing, ¿no? Un cibersquatting, una simulación de dominio, un falseamiento de enlace, documentos adjuntos que pinchamos con cierta alegría y que instalamos sin darnos cuenta en nuestros equipos. Actualizar nuestros dispositivos, instalar herramientas anti-malware, anti-BEC, ¿vale? Los antivirus, lo que decía Amador, es fundamental que tengamos un antivirus. Precaución con las llamadas telefónicas. Gracias a esta orden ministerial de la 149/2025 ya está en funcionamiento y se trata de combatir las llamadas, los falsos números de teléfono y las llamadas de suplantación de identidad a través del teléfono. Verificación por canales alternativos a cambios de datos bancarios, sobre todo para las empresas, utilizar contraseñas robustas, bueno, en fin, una serie de consejos que damos para que no caigamos. La pregunta no es si te han atacado, sino cuándo te van a atacar y si estás preparado para mitigar el impacto. Hay que utilizar siempre los 5 sentidos, ¿vale? Y sobre todo aquí quiero hacer mención a mi compañera Elena, comandante Elena, que el viernes utilizó esta frase y que me encantó y la he tenido que incorporar. Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos, que es lo que nos va a pasar con la IA. Creo que estoy ahí al límite de tiempo, pero sí que quiero hacer mención a, una vez que me han estafado y que he caído, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues denunciar. Se ha creado la Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias, con sede en León, en el INCIBE, en la que gestionan denuncias a través de Internet. Cualquier ciudadano con un certificado electrónico puede denunciar, esté donde esté, salvo aquellas que tengan autor conocido. Cuando existan testigos del hecho delictivo, el denunciante o perjudicado sea una persona menor de edad, se trate de un delito flagrante y haya hechos cometidos con violencia, intimidación o de naturaleza sexual. Aproximadamente en 3 meses de funcionamiento desde el mes de julio han recibido o recepcionado unas 6.000 denuncias en 3 meses, o sea, una barbaridad. ¿Qué denuncias puedo hacer en la sede electrónica? Ahí tenemos los enlaces de daños, de hurtos, de pérdida, extravío de documentación, localización de documentos, sustracción de vehículos, sustracción al interior de vehículo y cargos fraudulentos. Ahí es donde estamos nosotros. En la estructura organizativa de la Guardia Civil nosotros nos encuadramos la Unidad Orgánica de Policía Judicial y de Ciberdelincuencia, en concreto la mía,
dependemos de la Jefatura de Policía Judicial, estamos aquí en Valladolid en la comandancia y lo componemos pues el EDITE, que soy yo, el equipo de investigación de delincuencia tecnológica, junto con el equipo Arroba, los cuales pues hacemos una serie de operaciones a lo largo del año bastante interesantes y de las que me muestro bastante o muy orgulloso. Damos asesoramiento y apoyo al resto de unidades repartidas por la provincia, como son los puestos de la Guardia Civil. Y ya para finalizar, lo que quiero es mostrar 3 operaciones que hemos hecho a lo largo del último año, que creo que han sido bastante interesantes y que son necesario remarcar. Operación Beteda, creada con el fin de blanquear y de estafar dinero repercutido en los beneficios económicos de las casas de apuestas y que vienen reflejadas en la declaración de la renta. Y es una red que estafó más de 122.000 euros a 42 vallisoletanos de la provincia de Valladolid, sobre todo suplantando su DNI en plataformas de juego. Podemos ver repercutidos en los borradores de la renta más de 6.000 euros y en este caso de 2.000 en ganancias de juego. ¿Y cómo obtenían mi información y cómo se hacían pasar por mí? Pues básicamente con el alquiler de apartamentos. Al hacer el check-in me robaban esa información con gente, con seguidora dentro de la organización, por supuesto, consiguen tu DNI y además utilizando la IA hemos podido detectar que pasan esas pruebas debidas, ese KIC de las casas de apuestas, ¿vale? Estos son los ejemplos en los que he tapado la información personal, pero si podemos ver de izquierda a derecha como arriba del todo tenemos el DNI real y en el medio tenemos una especie de mezcla entre el real y la fotografía que está debajo de esa persona. Utilizando la IA han logrado hacer casi indetectable ese documento de identidad, en el que después han utilizado esa foto selfie para darse de alta. Lo mismo en los 3 casos. ¿Dónde estaba esta organización? Fundamentalmente en la zona de la Comunidad Valenciana, afectando, como ya he dicho, a 42 víctimas solamente en Valladolid. Solamente en Valladolid. El potencial a nivel nacional es enorme y bueno, pues el resto de investigados estaban en diferentes provincias. Otra operación, la Operación Talamineda, una organización criminal asentada en Valladolid, en las localidades de Medina del Campo, de Valladolid, de Cabezón y de Zamora, ¿vale? Estafa tradicional con el uso de las TICs utilizando portales de segunda mano para venta de muebles, portales de segunda mano y también a través de Facebook y de TikTok. 94 víctimas o perjudicados detectados en el territorio nacional y las que hemos podido explotarlas en el último año en 2 fases, en octubre del 2024 y octubre del 25, con casi un total de 80.000 euros estafados. Un total de 21 autores, 11 detenidos y 10 investigados y relacionados. Las víctimas en casi todo el territorio nacional. Ahí podemos ver, bueno, pues se ve creo que poco, pero bueno, son conversaciones que mantienen con las víctimas a través de WhatsApp y que realizan pues las transferencias mediante Bizum o mediante sus cuentas bancarias. Y por último, la operación Quilombeda, que estaba dedicada a la sextorsión a la hora de contratar servicios de prostitución, ¿vale? Extorsionaban a las víctimas poniendo falsos anuncios en Internet donde poder contactar con las chicas, pero que ni había chicas ni había nada, simplemente les extorsionaban, amenazando y estudiando previamente a la persona, diciendo que iban a comunicárselo a todos sus familiares, ¿vale? De hecho, bueno, pues esta era la manera que tenían, ¿no? De extorsionar y, por ejemplo, una conversación amenazándole con la muerte. Quiero agradecer profundamente la labor que hace el equipo Arroba, que está conmigo diariamente y con los que tenemos profundos desvelos de estas 3 operaciones
Y quiero dar también las gracias la oportunidad de compartir mesa y de brindarme esta oportunidad de volver a mi casa, a la universidad donde estudié. Y nada, muchas gracias por su atención. Me he excedido un poco, lo siento, pero bueno, creo que más o menos vamos en tiempo.